Bienvenidos a América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la agenda informativa de hoy. Última hora. Nuevo zarpazo de Trump. Gaesa el petróleo y las misiones médicas en la mira. Marines de Estados Unidos frente a Venezuela. El mensaje también sacude a Cuba. Washington arremete contra La Habana. Acusa al régimen de usar la ONU como propaganda. La Habana vuelve a estallar. Apagones, sed y represión desatan nuevas protestas. El fracaso ya tiene ranking. Cuba, el país más pobre de las Américas. Y en Entre Líneas, Félix Guillermo habla del colapso de Cuba. Ya ni respeta a los muertos. Les contamos. Esto es América Noticias, comenzamos. Las claves del día, los temas y las reacciones de lo que está haciendo noticia. Hola gente buena, ¿cómo les lleva la vida? ¿Cómo va todo? Soy Camilo Egaña y estas son las claves del día. Aquí no va a haber más elecciones. Eso lo dijo el domingo Su Majestad Daniel Ortega. El lunes Estados Unidos dijo, ojo Nicaragua, no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Y ¿saben qué? El miércoles el líder del Parlamento de Ortega matizó y dijo, ojo, sí, va a haber elecciones, pero sin los traidores. Los traidores son, para Daniel Ortega, los 452 nicaragüenses a los que despojó de su nacionalidad. Entre ellos, el obispo Silvio Báez y el obispo Rolando Álvarez, Sergio Ramírez, Premio Cervantes, miembro de la Real Academia Española, Gioconda Belli, escritora y poetisa. Esos son los traidores, terroristas, peligrosísimos, beligerantes, ordinarios, capaces de hacer volar Nicaragua con dinamita, capaces incluso de convencer a Donald Trump de olvidarse de Groenlandia y apoderarse de Nicaragua. Belli y Ramírez tienen en común su participación en la revolución sandinista que derrocó a Somoza y tienen en común su desprecio por la deriva autoritaria de esa revolución. De Managua a La Habana, porque a La Habana ha llegado como gaviota sin rumbo un experto de Naciones Unidas en Derechos Humanos. Al final de su visita, el experto agradeció la cooperación de Díaz-Canel, del régimen cubano, y para variar criticó el embargo, lo que me hace a mí suponer que el experto no ha tenido en cuenta los siguientes datos del grupo jurídico independiente Cubalex. Tomen nota. En junio se registraron 319 eventos represivos en Cuba, 608 incidentes de hostigamiento, 52 eventos de detenciones arbitrarias con al menos 56 víctimas, la mayoría de ellos ciudadanos sin activismo político, 138 violaciones de derechos de los presos, sobre todo en la tenebrosa prisión de Kilo 8 en Camagüey. La verdad es que cuesta entender que después de la Revolución Francesa de 1781, la Revolución Rusa de 1917, la Revolución Cultural de China de 1966 y la Revolución de Fidel Castro en el 59, todavía alguien crea que las revoluciones siempre sirven para derrocar gobiernos injustos y para cambiar formas de vida y formas de pensar. El gobierno cubano sabe perfectamente que ya no hay espacio para nuevas revoluciones, que ya no hay espacios para nuevo socialismo, que no funciona otra democracia que no sea la democracia representativa, la democracia liberal, que las sociedades más ricas son las capitalistas y punto, aunque no sean igualitarias. Hay que decirlo. El gobierno cubano lo sabe, pero lo disimula y se autoengaña y promete lo que no puede garantizar. La verdad es que a esta hora de la revolución cubana solo queda la retórica, la nostalgia, las canciones de la nueva trova envejecida y decrépita, las películas épicas de Lecay y mucha tristeza y mucha muerte y mucho suicida que ha producido esa revolución. A esta hora yo creo que ninguna persona honesta tendría que admitir que eso valió la pena y que valió la pena esperar tantos años y soportar tantos años. Antes de que lo olvide, el secretario de Estado Marco Rubio sigue hablando de Cuba. En Filipinas dijo este jueves que el presidente Trump sigue buscando una oportunidad para influir en cómo se desarrolla Cuba. El miércoles dijo en Filipinas que Washington mantiene sobre la mesa la opción del colapso económico y la vía militar para lograr un cambio en Cuba. ¿Volverá Marco Rubio a hablar de Cuba el viernes? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Que por hablar no quede. Por cierto, el propio Marco Rubio ha anunciado hoy nuevas sanciones
contra el gobierno cubano. Y con eso continúa este informativo. Nuevo golpe de Washington contra el régimen cubano. La administración Trump anunció este jueves una nueva ronda de sanciones que apunta directamente a tres de las principales fuentes de ingresos de La Habana: el negocio de las misiones médicas, el sector energético y la red de empresas utilizadas, según Estados Unidos, para evadir sanciones internacionales y sostener el aparato económico de Gaesa. El Departamento de Estado designó 9 entidades y 2 altos funcionarios cubanos bajo la Orden Ejecutiva 14.404, firmada por el presidente Donald Trump, una herramienta que amplía las sanciones contra quienes Washington considera responsables de la represión en Cuba o de amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos. La lista incluye a la comercializadora de servicios médicos cubanos y a la Unidad Central de Cooperación Médica, organismos que administran las brigadas médicas internacionales. Para Washington, ese programa constituye un sistema de trabajo forzoso que durante años ha generado miles de millones de dólares para el régimen, reteniendo entre el 50 y el 95% del salario que pagan los países receptores a los profesionales cubanos. También fue sancionado el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, junto a Gretza Sánchez Padrón, directora de la Unidad Central de Cooperación Médica, señalados por su papel en la administración de ese sistema. Estados Unidos sancionó a la Terminal de Contenedores del Mariel, a Coral Marítima, a Orbit S.A. y a Ceiba Investments Limited, argumentando que estas estructuras habrían sido utilizadas para reorganizar activos y mantener el flujo de ingresos pese a las sanciones ya impuestas. Las consecuencias son inmediatas. Todos los bienes que estas personas o empresas tengan bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, se prohíben las transacciones con ciudadanos y compañías de Estados Unidos y además, el Departamento del Tesoro advirtió que empresas extranjeras que continúen haciendo negocios con estos sancionados también podrían exponerse a medidas similares. Aunque OFAC emitió licencias específicas para permitir el cierre ordenado de determinadas operaciones relacionadas con Ceiba Investments y algunas actividades diplomáticas en Cuba, el mensaje político es claro. Washington continúa estrechando el cerco económico sobre las estructuras que considera fundamentales para la supervivencia financiera del régimen cubano. Con esta decisión, la administración Trump suma una nueva ofensiva dentro de su estrategia de presión máxima contra La Habana, una campaña que en las últimas semanas ha ido escalando desde el sector energético hasta las finanzas, el comercio exterior y ahora uno de los mayores generadores de divisas del Estado cubano, las misiones médicas internacionales, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Estados Unidos volvió a mover sus piezas militares en el Caribe y esta vez lo hizo frente a las costas de Venezuela. A bordo del buque anfibio USS San Antonio, más de 1,000 marines realizaron un amplio ejercicio de interdicción marítima con helicópteros, descensos en rapel, abordajes y aseguramiento de embarcaciones, en una operación diseñada para demostrar que las fuerzas estadounidenses están listas para actuar en cualquier momento. El entrenamiento forma parte de la Operación Southern Spear, la estrategia permanente del Comando Sur para combatir el narcotráfico y otras amenazas a la seguridad de Estados Unidos. Las imágenes difundidas por el propio Comando Sur muestran helicópteros Venom sobrevolando el buque mientras equipos especializados simulan la captura de embarcaciones sospechosas. Más que un entrenamiento rutinario, se trata de una demostración de capacidad militar y de respuesta rápida. Pero el mensaje no se limita a Venezuela. Cuba también aparece en el tablero estratégico. La isla ocupa una posición clave en el Caribe y desde hace meses, altos mandos militares estadounidenses han expresado preocupación por la creciente presencia de Rusia, China e Irán en territorio cubano. Para Washington, controlar las rutas marítimas de esta región también significa vigilar lo que ocurre alrededor de Cuba, un punto clave para el tránsito de embarcaciones y para las operaciones de seguridad en el Caribe. Otro elemento que llama la atención es que el mismo USS
USS San Antonio, que hace pocos días transportó ayuda humanitaria para los afectados por los terremotos en Venezuela, ahora participa en maniobras tácticas frente a esas mismas costas. El cambio refleja la capacidad de las fuerzas estadounidenses para pasar de una misión humanitaria a una operación militar en muy poco tiempo. Este despliegue tampoco es un hecho aislado. Durante 2026, Estados Unidos ha incrementado su presencia en el Caribe con buques anfibios, unidades expedicionarias, patrullas aéreas y ejercicios conjuntos. El objetivo es mantener una fuerza preparada para responder a distintos escenarios, desde el combate al narcotráfico hasta una eventual crisis regional. En La Habana siguen de cerca estos movimientos. Analistas consideran que el aumento de la presencia militar estadounidense también envía un mensaje a Cuba y a los aliados del régimen venezolano. Washington mantendrá una vigilancia constante sobre cualquier actividad que considere una amenaza para sus intereses estratégicos en la región. Mientras el gobierno venezolano denuncia una supuesta provocación militar, Estados Unidos sostiene que estas operaciones buscan proteger las rutas marítimas, combatir las redes criminales y fortalecer la estabilidad regional. Lo cierto es que el Caribe continúa siendo un escenario de creciente competencia geopolítica, con Venezuela y Cuba ocupando un lugar central en los cálculos de Washington, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. ¿Habrá una acción militar contra Cuba? Parece que este informe está preparando el terreno para eso. No voy a descartar ninguna opción para el presidente de los Estados Unidos, pero espero que no permita que sus visitas sean utilizadas como propaganda por el régimen cubano. La confrontación entre Estados Unidos y el régimen cubano acaba de subir otro escalón. Esta vez el escenario fue el Congreso de Estados Unidos, donde el embajador ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, defendió la estrategia de presión de la administración Trump y aseguró que el régimen cubano utiliza a la ONU como plataforma para difundir propaganda y presentarse como víctima ante la comunidad internacional. El choque comenzó cuando el congresista demócrata Mark Pocan, recién llegado de un viaje oficial a Cuba junto a otros legisladores, cuestionó las sanciones estadounidenses y recordó que la Asamblea General de la ONU volvió a respaldar una resolución crítica del embargo. Waltz respondió que Washington no se opone al debate internacional, sino a que, según dijo, La Habana utilice ese escenario para hacer propaganda mientras evita asumir responsabilidades por la crisis que vive la isla. La discusión rápidamente dejó de ser diplomática. Waltz preguntó si durante su visita los congresistas hablaron con presos políticos, conocieron las propiedades atribuidas a la cúpula gobernante o vieron los privilegios de la élite. Durante su visita conoció la isla privada de la familia Castro, vio el avión privado del régimen que al parecer sí tiene combustible. Usted nunca ha estado en Cuba, así que no voy a aceptar sus recomendaciones sobre dónde debo ir. ¿Visitó usted a los presos políticos? Pocan respondió que visitó hospitales afectados por los cortes eléctricos y sostuvo que las sanciones estadounidenses no han logrado acercar a Cuba a la democracia después de más de 6 décadas. También cuestionó el reciente informe del Departamento de Estado sobre la influencia internacional del régimen. Uno de los momentos más delicados llegó cuando Waltz fue consultado sobre una posible acción militar contra Cuba. El embajador evitó descartarla y afirmó que no retiraría ninguna opción de la mesa para el presidente Donald Trump, manteniendo la postura de la Casa Blanca de no confirmar ni excluir futuras medidas contra La Habana. El enfrentamiento ocurre pocos días después de que el Departamento de Estado publicara un informe que acusa al régimen cubano de desarrollar durante décadas operaciones de influencia política, inteligencia y apoyo a movimientos radicales, reforzando el debate en Washington sobre Cuba como un asunto de seguridad nacional. Mientras tanto, la administración Trump continúa endureciendo su discurso. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, puso a Cuba como ejemplo del fracaso del modelo socialista y aseguró que los países que lo adoptaron terminaron convertidos en paisajes de privaciones, insistiendo en que el capitalismo sigue siendo la alternativa. Lo ocurrido en el Capitolio demuestra que el debate sobre Cuba ya no gira únicamente alrededor del embargo. Hoy también incluye seguridad nacional, influencia internacional, derechos humanos e inteligencia. Y todo indica que esta confrontación apenas comienza, informó Leticia Grau para América Noticias. La noche volvió a encenderse en Cuba, pero no por la electricidad, sino por la indignación.
Mientras el régimen insiste en hablar de reformas y de un supuesto futuro mejor, en las calles de La Habana la realidad es otra. Miles de familias sobreviven entre apagones interminables, semanas sin agua y un deterioro que ya no deja espacio para la resignación. Esta vez el epicentro fue Santiago de Las Vegas, en Boyeros, donde decenas de vecinos salieron a protestar después de pasar horas sin electricidad y en muchos casos meses con graves problemas de abastecimiento de agua. Los cacerolazos comenzaron en los barrios y terminaron convirtiéndose en una manifestación que avanzó por las principales avenidas de la zona. Videos difundidos en redes sociales muestran a los manifestantes rodeando las inmediaciones del Cupet de Mazorra, acercándose a una estación de la policía y gritando una palabra que el régimen lleva años intentando borrar de las calles: libertad. Los testimonios son contundentes. Vecinos denuncian que la respuesta no fue solucionar el problema, sino desplegar patrullas, tropas especiales y un fuerte operativo policial. Algunos aseguran que durante la intervención hubo golpes contra manifestantes, incluso mujeres y menores de edad. Estas denuncias circulan en redes y medios independientes, aunque no han sido confirmadas oficialmente. Y como ha ocurrido en otras jornadas de protesta, varios residentes reportaron interrupciones del servicio de Internet justo cuando comenzaban a difundirse imágenes de las manifestaciones, un patrón denunciado anteriormente por organizaciones que monitorean la libertad digital en Cuba. Pero Boyeros no fue el único foco de tensión. En Marianao, vecinos volvieron a salir después de soportar más de 40 horas consecutivas sin electricidad. En San Miguel del Padrón, el hartazgo llegó al punto de prender fuego a un basurero en medio de la acumulación de desechos y el colapso de los servicios públicos. La escena empieza a repetirse con demasiada frecuencia. Lo que hace unos meses eran protestas aisladas, hoy se transforman en una cadena de estallidos que se mueve de un barrio a otro de La Habana, alimentada por apagones que pueden superar las 20 horas diarias, la falta de agua y una economía que no ofrece respuestas. En las últimas semanas ya se habían registrado movilizaciones similares en distintos puntos de la capital. Y mientras el malestar crece, también aumenta la represión. La organización Cubalex denunció que Lismani Acosta Gómez, detenido durante un cacerolazo en Guanabacoa, fue enviado a la prisión de El Vivac después de que inicialmente las autoridades informaran a su familia que sería liberado bajo fianza. Según la organización, el joven vive con VIH y necesita atención médica especializada. En Cuba, la luz puede volver después de una protesta. El agua quizá llegue unos días más tarde. Pero el descontento ya no se apaga con promesas, porque cuando un país sale a la calle para exigir electricidad, agua y libertad, el problema hace tiempo dejó de ser solo un apagón, informó Leticia Grau para América Noticias. Entre líneas, la noticia detrás de la noticia. Fue al cementerio y se da cuenta que la tapa está un poco abierta. Cuando revisa, se da cuenta que se habían robado la cajita donde estaban los restos. Afortunadamente, me dejaron los restos de la niña en un paño blanco, tirado ahí mismo. En Cuba, ni los muertos descansan en paz. Usted dirá, ¿a qué viene esto? ¿Por qué menciono esto? No descansan dignamente, hay un deterioro. La miseria ha llegado hasta los cementerios, literalmente. Y las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Tumbas rotas, abiertas, restos a la vista. Y esto no es una situación aislada en un lugar determinado, no se repite por toda la isla, en La Lisa, en el cementerio chino, en el de Colón, el cementerio israelita de Camagüey también, o sea, en todo el país hay documentación, hay imágenes, hay fotografías de este deterioro, algo realmente terrible. Esto llora ante los ojos de Dios, mira esto, mira lo que hicieron en Ferrol, mira, desbarataron todos los nichos, mira. Y los motivos son múltiples, por supuesto hay abandono, dejadez. Se ha documentado, por ejemplo, que las tumbas, sobre todo estamos hablando del cementerio de Colón, han sido saqueadas y se han convertido en un negocio de los sepultureros. También hay brujerías necrofílicas que se realizan en muchos de estos cementerios. Algo terrible, pero también, por supuesto, que hay que hablar de este tema. Y, por supuesto, falta de mantenimiento, falta de cemento, de acero. En los panteones, por ejemplo, se han reportado filtraciones a través de los años. Muchos han colapsado, se han derrumbado parcialmente, hundimiento de panteones también. Uno de los más importantes es el cementerio de Colón, conocido por muchos de ustedes, considerado uno de los más destacados de América Latina, en su momento por su valor histórico, arquitectónico.
fue en un momento determinado muy, pero muy importante. Inclusive muchos turistas iban a verlo para conocerlo. Fue inaugurado en 1876 y alberga cientos de miles de sepulturas, mausoleos y esculturas de un gran valor. Claro que esto patéticamente no es más así. Ha cambiado como todo internamente dentro de Cuba. Incluso ha habido reportes de sepultureros que han sido pues sepulturas rectificadas. ¿Qué quiere decir esto? Tras un periodo determinado, y eso es una normativa, tras un periodo determinado conforme a esa normativa vigente que les estaba hablando, debido al desastre, a la imposibilidad de conservación del régimen, hay directrices de exhumar los restos para liberar esas fosas. Esto parece increíble, algo surrealista, pero no es cierto. La administración del cementerio debe notificar a los familiares, no lo hacen en la gran mayoría de los casos, muchos familiares no se enteran de este tema o se enteran tarde, ¿no? Así están todos los familiares, todos. Aquí nadie sabe quién es quién. En eso se ha convertido, literalmente, el régimen con su desidia, con todo lo que está haciendo hasta el descanso eterno, se ha lastimado de esta forma. Es una profanación, esto es penado en muchos países y considerado un sacrilegio, no en Cuba. Es la realidad y hay que hacerlo, ¿no? De lo que es la implosión dentro de la sociedad cubana, y es algo que por momentos usted lo escucha y causa incredulidad, pero no, es una realidad y está en las imágenes. Eso, por supuesto, que trae rabia, trae dolor, trae tristeza y falta de compasión de la realidad cubana del día de hoy. Bueno, fueron 3 horas aproximadamente. Como le dije, andaba con mucho miedo a hacerlo. Siempre estaba volando bajito y estaba mirando, preocupándome si había alguien siguiéndome y que me pudiera tumbar. Pero bueno, ya después dije, si me van a tumbar, pues que me tumben y me da igual. Y voy para acá. Y ya me concentré en hacer vuelo. Hace casi 4 años, un joven piloto cubano protagonizó una de las fugas más audaces que se recuerdan desde la isla. Rubén Martínez Machado despegó en una vieja avioneta soviética utilizada para fumigar cultivos. Dejó atrás el espacio aéreo cubano y aterrizó en los Everglades de Florida. Su imagen dio la vuelta al mundo y se convirtió en un símbolo del desespero de muchos cubanos que buscaban escapar de un país sumido en la crisis. Hoy, ese mismo hombre rompe el silencio y cuenta cómo cambió su vida después de aquella arriesgada decisión. ¿Qué hacía? Yo le dije, no, yo vengo de Cuba viendo el comunismo, y él, lo único que siento por la boca dice, oh. Y me manda a mantenerme en el avión y después viene una persona y me toca la puerta y yo le abro y empieza a hablar en inglés como que yo hacía y yo le expliqué lo mismo, no, I'm from Cuba, running from the communists, and he said, oh, welcome to the United States. Rubén ya no vive en Florida, eligió comenzar de nuevo en Lansing, Michigan, lejos de los reflectores y también lejos de la intensa política del exilio cubano. Trabaja en una planta de reciclaje, vive con su perro Caramelo y espera obtener la residencia permanente para volver a ejercer la profesión que más ama, pilotar un avión. Dice que no se arrepiente de haber escapado y que, si pudiera regresar el tiempo, lo habría hecho incluso antes. Su historia comenzó mucho antes del vuelo. Durante años fue piloto de la empresa cubana de servicios aéreos y conocía perfectamente la aeronave Antonov AN-2 que utilizó para escapar. Esperó el momento adecuado, calculó el combustible y aprovechó una jornada de fumigación para emprender una travesía en solitario sobre el estrecho de la Florida. Voló a muy baja altura para reducir el riesgo de ser detectado y durante todo el recorrido convivió con el temor de ser interceptado antes de llegar a territorio estadounidense. Pero la llegada a Estados Unidos no significó libertad inmediata. Permaneció 4 meses detenido mientras un juez analizaba su caso de asilo. Cuba lo acusó de cometer piratería aérea y las autoridades interrogaron a miembros de su familia en la isla. Su defensa argumentó que regresar significaría poner su vida en peligro, especialmente después de que el nuevo Código Penal cubano endureciera las sanciones por delitos relacionados con la seguridad aérea. Finalmente, una corte de inmigración le concedió asilo político y recuperó la libertad. Ahora, con la distancia que da el tiempo, Rubén también habla de otra decepción. Como que todos los influencers como que trastocaron la historia y la pusieron a un punto de que coger vistas era mucho más importante que luchar por la libertad de Cuba. Entonces, al final yo decidí igual. Sin embargo,
el centro de su mensaje sigue estando en Cuba. Afirma que, desde el día en que escapó, la situación en la isla no ha mejorado, sino que se ha deteriorado aún más. Los apagones, la escasez de alimentos, la falta de medicinas y la emigración masiva continúan empujando a miles de cubanos a buscar cualquier vía para salir del país. Su fuga en avioneta fue extraordinaria, pero forma parte de un fenómeno mucho mayor, el mayor éxodo cubano de las últimas décadas, que ha llevado a cientos de miles de personas a abandonar la isla por tierra, mar y aire. Rubén asegura que hoy solo quiere trabajar, formar una familia y volver a volar, pero reconoce que aquel vuelo de octubre de 2022 cambió su vida para siempre. Lo que comenzó como una decisión desesperada terminó convirtiéndose en una de las historias de escape más recordadas de la Cuba contemporánea, y para muchos en el reflejo del nivel de desesperación que siguen viviendo quienes deciden dejarlo todo para buscar libertad, informó Enrique López para América Noticias. Me acaban de llamar que mi hermano falleció. Entonces nos encontramos aquí a frente de su puerta. Aquí está la policía y ahorita va a venir el médico forense y vamos a ver qué es lo que está pasando. La inesperada muerte del influencer cubano, Papito Batilongo, conocido también como Papito Mi Amor, ha conmocionado a la comunidad cubana dentro y fuera de Estados Unidos. El creador de contenido fue encontrado sin vida dentro de su residencia en Filadelfia, Pensilvania, y hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa de su fallecimiento. El caso permanece bajo investigación y no se han informado indicios oficiales sobre lo ocurrido. La noticia comenzó a difundirse a través de las redes sociales, donde amigos y otros creadores de contenido confirmaron el fallecimiento. En pocas horas, TikTok, Facebook e Instagram se llenaron de mensajes de despedida para un personaje que durante años se ganó el cariño de miles de cubanos con su estilo irreverente, su humor espontáneo y sus transmisiones en vivo, en las que mezclaba entretenimiento con comentarios sobre la realidad de Cuba. Papito no era un influencer tradicional. Su éxito nació de la autenticidad. Bailaba, improvisaba, discutía con sus seguidores y convertía cualquier conversación cotidiana en un espectáculo. Esa personalidad lo llevó a construir una audiencia fiel entre cubanos de la isla y del exilio, que encontraban en él una mezcla de humor popular y crítica política. Con el paso del tiempo, sus transmisiones comenzaron a incluir denuncias contra el régimen cubano y opiniones sobre la situación de la isla. Como lo he dicho en entrevistas anteriores, pero obviamente yo respeto siempre los pensamientos, las personas verdaderamente, hermano, sí. Esa postura lo hizo todavía más conocido, pero también más polémico. Sus directas generaban miles de visualizaciones y, como ocurre con muchas figuras públicas en redes sociales, despertaban tanto admiración como fuertes críticas. Uno de los aspectos que más comentarios provocó fue su insistencia en afirmar que era medio hermano de Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esa versión fue repetida por el propio influencer en varias ocasiones, aunque nunca llegó a ser confirmada de manera independiente, alimentando aún más el interés alrededor de su figura. Papito también contaba una historia marcada por el exilio. Según relató en numerosas entrevistas y transmisiones, abandonó Cuba durante el éxodo del Mariel en 1980 y aseguraba que había sido expulsado del país debido a su orientación sexual, en una época en la que miles de homosexuales sufrieron persecución y discriminación por parte del régimen cubano. Ese pasado hizo que muchos de sus seguidores vieran en él a alguien que hablaba desde la experiencia y no solo desde la opinión. Tras conocerse su muerte, artistas y figuras del exilio expresaron públicamente su pesar. El cantante Eduardo Antonio, conocido como el Divo de Placetas, lo recordó como un hombre que regaló momentos de alegría a miles de personas, mientras cientos de seguidores destacaron que sus ocurrencias y su carisma formaban parte de su rutina diaria. Ahora la atención está puesta en la investigación. Las autoridades de Filadelfia trabajan para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fue encontrado el cuerpo, y será el informe del médico forense el que establezca la causa y la manera de la muerte. Hasta entonces, cualquier versión sobre las circunstancias del fallecimiento sigue siendo especulativa. La partida de Papito Batilongo deja un vacío entre muchos cubanos que lo siguieron durante años. Más allá de las controversias, su historia refleja cómo las redes sociales transformaron a personajes populares del exilio en voces con miles de seguidores, capaces de conectar con una comunidad que sigue muy atenta a todo lo que ocurre dentro y fuera de Cuba, informó Enrique López para América Noticias. De 275 a 375 mil millones de dólares en un plazo entre 10 y 15 años. Sería el estimado una recuperación económica de la energía, la infraestructura, la vivienda, la agricultura, el turismo y las telecomunicaciones en un cambio democrático en Cuba.
Así se informó en la conferencia Ideas para Cuba, la reconstrucción de la infraestructura cubana como parte de la transición hacia la democracia, celebrado en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. A corto plazo hay que traer electricidad mañana y la única forma de traer electricidad a Cuba mañana son las plantas flotantes. El experto petrolero Jorge Piñón, ponente en esta conferencia que reunió expertos y empresarios cubanoamericanos, habló a Martín Noticias de un estimado de una recuperación del sistema eléctrico en la isla. El sector eléctrico es entre 5 y 8 mil millones de dólares y va a tomar de 3 a 5 años. Tú tienes 11, 12 plantas de generación, Mariel, Nuevitas, Felton, Rente en Santiago de Cuba, Cienfuegos, una vez más que tienen más de 40 años. Estas plantas están cansadas, están rotas, mala tecnología, están quemando un crudo cubano que es el círculo vicioso que está en realidad deteriorando al resto del sistema. Y una de las más importantes ideas expresadas en este encuentro es que cualquier reforma económica en la isla fracasaría si no hay un verdadero y real cambio de régimen en Cuba. Marcel Felipe, presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, resaltó la importancia de que haya un cambio real de régimen para el éxito del plan de reconstrucción de Cuba. El futuro de Cuba puede ser extremadamente brillante. Tenemos el talento humano, tenemos la capacidad, existe el capital que está dispuesto para ir e invertir en Cuba inmediatamente en cuestiones de telecomunicaciones, de puertos, de aeropuertos. Eso lo vimos hoy en el panel con dinero privado. No hace falta que el gobierno americano participe en esas áreas. Pero todo esto depende de un tema esencial, que es el cambio de régimen. Esto no sucede mientras esté la familia Castro o la familia Díaz-Canel al frente de ese sistema. José Enrique Cueto, exdirector interino del Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade, habló sobre la reconstrucción del sistema de agua y alcantarillado en Cuba, que según calcula sería un poco más de 8 mil millones de dólares. Una recuperación inicial se piensa posible y factible en unos 24 meses. Sin embargo, tener un sistema funcionando, estable, consistente, se tomaría unos 5 o 10 años al mínimo y mucha inversión y experticia para llevar a eso a cabo. De acuerdo con lo expuesto en esta conferencia, la reconstrucción de Cuba estaría sustentada sobre todo por el capital privado en Estados Unidos. Jesús Fundidor, vicepresidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana, dijo a Martín Noticias que esta reunión muestra que el exilio cubano tiene un plan para levantar la isla tras un cambio democrático en ese país. Para eso queremos que el gobierno de los Estados Unidos, el secretario Marco Rubio, todo el mundo entienda que nosotros tenemos un plan, estamos listos para una Cuba libre. Rolando Nápoles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves a los rebeldes hutíes de Yemen con un gran castigo militar después de que lanzaran ataques con misiles y drones contra 2 petroleros saudíes en el Mar Rojo. En un mensaje en su red Truth Social, el mandatario añadió que su gobierno responsabilizará a Irán, dado que los hutíes son un sustituto y o apoderado de la República Islámica. El ataque hutí contra los buques sauditas abrió un nuevo frente en la guerra entre Estados Unidos e Irán y aumenta las preocupaciones sobre el suministro de petróleo y gas en el mundo. El grupo rebelde hutí, aliado de Irán y que gobierna de facto amplias zonas de Yemen, controla el estrecho de Bab el-Mandeb en el extremo sur del país, por el que deben pasar los buques para llegar al canal de Suez, clave para llegar a Europa. El lunes los rebeldes anunciaron un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, país fronterizo y cuyo puerto del Mar Rojo, Yambu, ha sido crucial para la exportación de petróleo como alternativa al estrecho de Hormuz, bloqueado a su vez por Irán. Una quinta parte del comercio global de hidrocarburos pasaba por el estrecho de Hormuz antes de la guerra. Ante la extensión del conflicto al Mar Rojo, el jueves el barril de petróleo Brent subió más de 6% y alcanzó brevemente los $100. La Cancillería de Omán dijo el jueves que está trabajando para reanudar las conversaciones diplomáticas entre los rebeldes y Arabia Saudita con el fin de lograr la seguridad y la estabilidad en la región. Un informe de AFP para América Noticias.
Parecería un país en guerra, pero no, es Cuba, a mediados de 2026. Tras más de 67 años de instaurado, el modelo sociopolítico y económico existente ha probado su inoperancia. Pero los dirigentes comunistas se empeñan en hacer creer lo contrario a su pueblo. Según estudios independientes, 9 de cada 10 cubanos padece la pobreza extrema. Sacan 176 transformaciones económicas y sociales y se sacan de la manga un seminario nacional de gobierno encabezado por Marrero y con una playa de altos dirigentes. Elías Amor, economista cubano radicado en España, se refiere a un artículo publicado por el oficialista diario Granma, que habla de objetivos, medidas y transformaciones para enrutar la economía castrista. Para cada uno de los objetivos a conseguir, se tiene que diseñar un instrumento preciso. Ese instrumento no existe ahora en este momento, lo tienen que elaborar en estos seminarios. Y vamos a ver cuánto tiempo tardan en elaborar los instrumentos para ponerse a trabajar en la consecución de los objetivos. En definitiva, la única conclusión que cabe obtener de todo esto es que nos encontramos ante una película de los hermanos Marx, pero dolorosa. Dolorosa porque detrás de estas actuaciones absolutamente incompetentes e irresponsables, lo que hay es la tortura de un pueblo y una situación de grave crisis humanitaria que solo los dirigentes comunistas saben cómo poner final, que es dando ese paso a un lado y dejando que otros sean los que dirijan los asuntos de la nación. Una nación definida por el presidente de Estados Unidos como fallida, inmersa en una crónica estanflación. Su economía está totalmente estancada y la inflación es galopante. Uno de los principales problemas que hay hoy en estos momentos en Cuba, y es vital para seguir o recuperar o salir de la sobrevivencia, es el tema energético, pero ¿de dónde sacar los recursos para lograr resolver esos temas? Y ahí vimos también el tema de los alimentos. Omar Everleni Pérez Villanueva, junto a otros economistas de renombre, han elaborado una especie de diagnóstico de la crisis estructural cubana. Proponen un camino para su estabilización, recuperación y desarrollo. ¿Qué hay en Cuba hoy que te podría permitir rápidamente dar ingresos? Y identificamos el turismo, y identificamos la agricultura. ¿Turismo por qué? Porque hay instalaciones construidas. Ahora, el manejo de esas instalaciones, cómo hacer para que esas instalaciones vuelvan a llenarse y no estar con un bajo nivel de ocupación, lo analizamos también. Hay que llegar a entregar activos, hay que vender activos, o hay que llegar a usufructo de activos. Hay que hacer toda una serie de cosas. Pero ahí están los hoteles, ahí está el sol, ahí está la playa. Eso es algo que con una prioridad extraordinaria se podría hacer. El turismo, que una vez fue considerado la locomotora económica del país, está técnicamente paralizado. Pero a decir de estos expertos, sería tras un cambio sociopolítico en la isla de gobierno comunista, el sector que en un periodo de tiempo más corto pudiera generar las divisas para energizar las otras áreas productivas de un nuevo país. Cuba en el año 2024 tuvo un 12.2% de su presupuesto, supuestamente en la inversión del país. Haití tuvo un 13% en la inversión del país. Señores, ese es nuestro punto de comparación. Ahí es donde estamos ahora en este momento. Y cuando uno oye que Cuba ya tocó fondo, no, todavía queda lo peor, no ha llegado todavía. Carlos Saladrigas, presidente de Cuban Study Group, pormenorizó sobre la situación existente en Cuba, en cifras peor que la de su hermana nación caribeña. Dada la magnitud de la crisis, la mayor de las Antillas debería afrontar un complejo proceso de recuperación. Estamos hablando de un proceso de meses, estamos hablando de un proceso de años. Esto no es ni de 1, ni de 2, ni de 3, es por lo menos entre 10 y 15 años de recuperar el país.
Una recuperación que el experto ve viable y se manifiesta optimista en el capital humano del cubano, de dentro y de fuera, cuando las libertades se alcancen y se restaure el orden constitucional. Luis Guardia,